¿Por qué me dedico a la comunicación? Porque me fascina y cada vez me gusta más. Me gusta, sí, me gusta hablar, me gusta aprender de la gente diferente a mí. De pronto por eso estudié tantos idiomas. De entrada sí soy totalmente auditiva y me representa un reto el aprender un idioma y poder hablarlo sin acento. No sabes lo que me gustaba de chiquita, poder ir a un lugar, hablar el idioma y que no resultara tan evidente que soy extranjera, ¿no? Y que ese no era mi idioma original, o sea, que me creyeran, digamos, nativa del lugar, no sé por qué me parecía como lo máximo. Y es que sí, los retos con respecto al lenguaje me gustan. Tengo muy buen oído y además soy muy clavada, muy estudiosa, muy ñoña. Y entonces, pues eso, sí me metía de lleno a aprender los idiomas y buscaba además hablarlos bien, ¿no? Y ya te digo, como sin acento o con el acento del lugar. Pero más allá de eso, que era simplemente un ejercicio de memoria auditiva y en fin, algo que disfrutaba, más allá de esa parte, digamos, técnica o de la forma, sí me permitió vivir en otros países y sumergirme en otras culturas y entender otras maneras de pensar. Y desde luego, si no lo haces en el idioma local, pues no lo vives de una manera tan cercana. Y yo creo que eso me dio otra enseñanza que empecé a valorar muchos años después. O sea, no solamente estaba aprendiendo un idioma, sino estaba aprendiendo otras maneras de solucionar, otras maneras de vivir y de pensar. Y por lo tanto, pues yo creo que eso hoy por hoy me permite, ¿sabes? No solamente tener un punto de vista, sino ponerme en los zapatos del otro, ser más empática, en fin, ser cercana con quienes piensan y viven de manera distinta, porque de alguna manera pues me lo permití o lo pude vivir. Entonces, sí, los idiomas me gustaban desde niña. Inglés pues estudié en la escuela, esa ni siquiera fue una decisión mía, pero sí ya en cuanto entré a la secundaria pedí estudiar francés y lo estudié aquí en México en la Alianza Francesa y me gustó muchísimo, entonces luego quise seguir con el italiano y en cuanto acabé la prepa me fui a estudiar a Italia y bueno, luego quise seguir con el portugués y entonces estudié portugués en la universidad y luego estuve muy brevemente en Brasil y luego el alemán, ya más grandecita, y pues me fui a estudiar a Viena y a vivir a Viena y ahí aprendí alemán. Y entonces así fui aprendiendo los diferentes idiomas que hablo y sobre todo esas distintas maneras que, ojalá hubiera tenido como la visión de estudiar algún idioma, vaya, que todos los que sé son occidentales, ¿no? Me hubiera encantado hablar mandarín o de pronto árabe, japonés, no sé, y entonces acercarme pues a culturas, sí, todavía más contrastantes y más distintas a la mía. Pero bueno, no ocurrió así, como sea, lo agradezco y lo disfruté mucho. Y es parte también de este gusto mío por la comunicación. Me encanta, me gusta hablar, me gusta escuchar. La verdad es que conforme pasan los años, me va gustando más escuchar que hablar, ¿no? Porque desde luego cuando escuchas aprendes. De pronto cuando hablas también, ¿sabes? Sobre todo una conversación como esta es hacer una pausa y escucharme a mí misma. Y es de pronto descubrir cosas y bueno, y conectar puntos y construir a partir de ahí. Pero sí, siempre fue la comunicación algo que estuvo presente en mi vida porque lo busqué, porque me encanta y porque creo en la enorme capacidad de la comunicación, de la palabra, para solucionar, para construir, para transformar. Le he puesto esfuerzo y muchas horas. No es magia, es disciplina.
Tomé cursos, estudié ciencias de la comunicación, pero luego hice una maestría en filosofía y también estudios en psicología, que al final lo incorporas desde luego, lo usas para entrevistas, lo usas para absolutamente todo. Y en cuanto a la comunicación, bueno, desde muy chica empecé a tomar cursos de guionismo, de locución. ¿Sabes? Es leer y escribir todo el rato porque obviamente estructuras la palabra hablada, la estructuras a partir de la palabra escrita. Entonces, pues mientras más leas y más escribas, pues desde luego es mejor tu sintaxis y por ende también mejor tu expresión verbal. Entonces, sí hay, que muchas horas, ¿no? Detrás, una vocación muy clara desde siempre. Me parece que hay tanto tan interesante por aprender y por contar que abrazo muchos proyectos y bueno, pues de pronto es difícil administrar el tiempo cuando algo te apasiona de la manera que me apasiona a mí. Para llegar al lugar en el que estoy hoy, he tenido que trabajar mucho y he tenido que estudiar mucho. O sea, no ha sido un camino fácil, pero sí ha sido un camino increíble, increíble. Cuando digo que hay muchas horas de trabajo, pues sí, la mitad de mi vida me he despertado antes que las aves y eso no es bonito. O sea, que el despertador suene de noche, pues no, la verdad no es bonito. y empecé a trabajar de madrugada desde muy chica. Entonces, pues claro que es increíble el trabajo que hago y es espectacular lo que hoy tengo y lo valoro y lo agradezco, pero pues sí, hay, insisto, muchas horas de trabajo detrás. Cuando era pues muy chavita, mientras mis amigas, mis amigos, no sé, se podían desvelar muchísimo, ir a todos lados, yo no. Yo tenía que trabajar y yo tenía que madrugar. Y eso no quiere decir que no me haya divertido, ojo, no, sería mentirosísima si dijera algo así. Me he divertido mucho, muchísimo, me río cada vez que puedo. Y no solamente me río, sino que bailo cada vez que puedo y me gusta mucho. Yo festejo la vida, y festejo en serio. Y me gusta así, pues ir de fiesta y disfrutar a mis amigos y cuando se puede viajar. Y aunque mi trabajo es intenso y de pronto, pues a lo mejor mis viajes son más cortitos que los de otras personas o mi estancia en una fiesta, no importa, no estoy 8 horas, pero las 3 que estoy me río las 3 seguidas. Y por eso ni siquiera me atrevo a llamarlos sacrificios, ¿no? O sea, hay esfuerzo, hay trabajo y hay disciplina, pero no ha sido un sacrificio. O sea, sería, creo que, hasta mezquino de mi parte decir que me he sacrificado para hacer el trabajo que hago. No ha sido un sacrificio, ha sido satisfactorio de principio a fin. Y sí, de pronto es cansado físicamente, sí, de pronto es cansado emocionalmente, ojo, ahí, pues sí, somos sensibles, yo soy una persona muy sensible y entonces ver la realidad tan de cerca, cubrir un desastre natural, hablar con mujeres víctimas de violencia, es muy fuerte, pero no es un sacrificio, es engrandecedor, es formativo, es importante. Hablas desde otro lugar, luego de vivir cercanamente las dificultades de otros. Mi primera oportunidad en radio vino a partir de una audición. O sea, estaba yo tomando un curso todavía en prepa, ya a punto de empezar la universidad. Estaba tomando un curso justamente de guionismo y en esa escuela me dijeron que estaban buscando a la nueva voz de WFM. Y efectivamente, o sea, en el radio escuché la convocatoria con la voz de Charo Fernández, que en ese entonces era la directora de WFM, diciendo, estamos buscando a la nueva voz femenina de WFM. Y pues me fui a formar, a hacer la audición junto con no sé cuántas otras cientos de chavitas. Y pues eso, hice no solo la fila larga, sino que la audición y me quedé entre las finalistas y vino luego ya la audición final, que fue muy divertida, no se me olvida,
porque ya desde entonces tenía, creo que 18, 19 años, pero ya hablaba 4 idiomas. Entonces era como, en fin, que llamaba la atención, ¿no? La hojita de la niña que está empezando la universidad, pero resulta que habla 4 idiomas. Y entonces, pues empiezo la audición, me piden que presente una canción en inglés y que tenga una conversación en inglés, y luego pues que ahora presente una en francés. Y ahí iba yo avanzando con la audición. Estaba Charo Fernández, estaban también quienes trabajaban en esa estación, Esteban Arce, el Burro Van Rankin y así otros intelectuales de izquierda, ¿no? Son mis amigos y así jugamos. Pero en fin, estaba Javier Poza, y entonces justamente Esteban Arce, después de que yo ya había presentado canciones en todos los idiomas, dice, ay, hablaste en muchos idiomas, en portugués mejor canta. Y me puse a cantar, y canté una zambita, y pues ya, se armó un carnaval en la cabina y se puso eso muy divertido. Y la verdad es que me fue muy bien en mi audición y me quedé. Y entonces me convertí en la nueva voz de WFM. Entonces la oportunidad pues se abrió porque me formé con otras 100 chavitas en una audición, ¿no? Pero supongo que ayudó, pues que había estado antes en cabinas de grabación, que había tomado cursos de miles de cosas, que había estudiado idiomas, que, ¿sabes? Que no me presenté nada más ahí con una gran ilusión de abrir un micrófono y decir algo, sino que busqué todas las herramientas posibles para que el día que llegara esa oportunidad la pudiera aprovechar al máximo. Y entonces ahí empecé, y empezó una historia, pues al principio muy divertida, y luego además de divertida, sí, muy, pues de mucho esfuerzo, de muchas horas de trabajo, porque eso era en Televisa Radio, y la verdad es que yo siempre tenía la inquietud de trabajar en noticias. Un día me dijo la persona que leía los resúmenes en ese noticiero, que ya iba a renunciar. En ese momento a mí me iba muy bien en mi programa musical. La verdad es que tenía un muy buen rating y le iba bien, pero yo quería hacer noticias. Entonces, pues él renunció, y yo le dije al jefe que me interesaba muchísimo, pues probar, ¿no? Ser esa persona que leía los resúmenes informativos y además no atropellaba lo que hacía en música porque era en otro horario. Y pues me hicieron mi pruebita ahí de leer resúmenes y pues la pasé y empecé así. Y bueno, hacía ese noticiero en la mañana y luego me dormí un ratitín, si se podía, y me iba a hacer mi programa de radio musical en la tarde y volví a dormir otras horitas en la noche. Y bueno, fue físicamente brutal, pero pues aprendí mucho. Y sí llegué al punto en el que ya no podía hacer las dos cosas, era demasiado llevar los dos programas y tuve que optar y me quedé ya solamente en el noticiero. Y además esa fue una participación que fue creciendo, porque Ricardo Rocha, como todos los buenos maestros, era generoso con el conocimiento. Y yo creo que me dio de los consejos más importantes que alguien me ha dado en el periodismo, e incluso consejos de vida. Porque, ojo, yo en ese entonces estaba muy contenta de tener ese trabajo, pero tenía también la inquietud de irme a estudiar fuera de México. Y se lo planteé y me dijo, qué maravilla que te puedas ir a estudiar. Sí, pero, Paola, no te vayas este año, porque este 2000 va a ser histórico y porque periodísticamente lo tienes que cubrir, porque vamos a vivir una transición en este país y ya el 2001 te vas a donde te apetezca, pero con esa experiencia aquí. No, mi sugerencia es que no te vayas hasta después de la elección del 2000. Y entonces cubrí las campañas, cubrí la elección, aprendí muchísimo, viví eso que sí, sin duda fue una transición histórica, y ya luego me fui a Viena a estudiar alemán. Pero sabes que es un maestro así de generoso, ¿no? Que lo mismo, muchas veces en este trabajo que es tan celoso, ¿sabes? Hay pocas sillas, pocos espacios y muchos queriendo ocuparlos. Entonces hay quien no se quiere levantar de la silla, no se van de vacaciones, no les vayan a ganar la silla. Ricardo, al contrario, con una gran generosidad, de pronto le quedaba todavía media hora al programa y decía, listo, pues yo me voy, tengo una cita, por favor, te quedas al frente del programa.
Y entonces yo de pronto me tenía que sentar, ¿sabes?, en esa silla de Ricardo Rocha, abrir el micrófono y conducir el resto del programa sola. Y claro que me temblaba la voz seguramente al principio, pero pues así te formas, ¿no? Y así pues te vas haciendo de eso algo habitual. Entonces sí fue como muy importante esa etapa y sí quiero aprovechar incluso este momento para agradecerle a Ricardo sus enseñanzas y su generosidad.